Desde que era niño escuché que un día todo cambiaría, que habría un momento en el que el mundo se detendría, no por guerra ni catástrofe natural, sino porque el cielo mismo intervendría. Durante años pensé que eran solo historias para asustar, hasta que descubrí que Jesús ya había hablado de ese día con una precisión que eriza la piel. En Mateo 24, Él no solo describió las señales del fin, sino que nos dio instrucciones exactas para las primeras 24 horas de la tribulación. Y cuando comprendí lo que eso significaba, supe que la mayoría del mundo no está preparada. Jesús dijo que habría un día en que muchos se quedarían atrás, que el mundo entero estaría confundido, aturdido, tratando de entender por qué millones desaparecieron en un instante. Ese será el comienzo. Las calles quedarán vacías, los cielos llenos de ruido, los gobiernos sin control. Y mientras el caos se apodera de la tierra, los que queden tendrán que recordar sus palabras. Cuando vean que esto comienza a suceder, levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Yo lo entendí tarde, pero aún a tiempo. Jesús no habló del fin para infundir miedo, sino para enseñar qué hacer cuando llegue. Y esa preparación comienza las primeras 24 horas, cuando el mundo entre en el caos y los corazones sean puestos a prueba. Imagínalo, las noticias no dan abasto, los aviones caen, las sirenas no paran, y las redes sociales explotan buscando respuestas. Nadie entiende nada, pero los que leyeron su palabra sabrán que todo estaba escrito. Jesús dijo, habrá angustia como nunca la hubo desde el principio del mundo. Y ese primer día, el miedo gobernará. Familias enteras desaparecerán, líderes se reunirán de emergencia, y las religiones del mundo intentarán explicar lo que no pueden comprender. En ese momento, Jesús ya había dicho qué hacer. No busques refugio en los hombres. No corras tras los rumores. Corre al lugar secreto, porque Él advirtió que en esos días surgirán falsos salvadores, falsos cristos, y muchos serán engañados. Por eso dijo, si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en las habitaciones secretas, no lo creáis. Las primeras 24 horas no serán para buscar explicaciones, sino para buscar dirección. Porque mientras el mundo intenta entender, los que escucharon su voz sabrán que es hora de actuar con fe, no con miedo. Y es entonces cuando comienza la separación entre los que conocían a Dios y los que solo sabían de Él. En ese punto, el alma será probada. Los que amaban las cosas del mundo intentarán salvar lo que ya no puede salvarse. Los que amaban a Dios, aunque temblando, sabrán que deben mantenerse firmes. Jesús fue claro. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. En las primeras horas de oscuridad, la confusión reinará, pero también la oportunidad. Porque mientras muchos se desesperan, algunos caerán de rodillas, entendiendo que el tiempo de las palabras terminó, y que ahora solo hay dos caminos, rendirse o resistir. Recuerdo haber leído esa parte y sentir escalofríos. Jesús no hablaba de una fe pasiva, sino de una fe que se mantiene cuando el cielo parece cerrado. Y esas primeras horas después del arrebatamiento serán el momento en que muchos entenderán que el silencio de Dios no es ausencia, es justicia. Cada oración olvidada, cada rechazo, cada oportunidad ignorada, resonará con fuerza en la mente. Y el alma sabrá que el tiempo de creer por fe terminó, y ahora ha comenzado el tiempo de creer por verdad. Jesús advirtió que después del caos, vendría el control. Habrá señales en el cielo, en la tierra y en el mar, los hombres desfallecerán de terror. En pocas horas, lo que parecía desorden comenzará a organizarse. Nacerá una promesa de paz mundial, pero detrás de ella se levantará el sistema del anticristo. Y en medio de ese nuevo orden, los que aún guardan la fe serán perseguidos. Pero Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, sino a los que pueden destruir el alma. Yo siempre pensé que esa advertencia era simbólica, pero ahora entiendo que era literal. Las primeras 24 horas marcarán el inicio de una fe que ya no dependerá de iglesias ni templos, sino de corazones dispuestos a morir por la verdad. Y será entonces cuando las palabras de Apocalipsis 13 se cumplan. El mundo entero se maravillará ante la bestia, y todos adorarán al falso Salvador, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús no nos dejó sin instrucciones. Dijo que cuando todo esto comenzara, no tuviéramos miedo, sino que oráramos para ser hallados dignos. Que veláramos, porque el enemigo buscará confundir incluso a los escogidos. Y sobre todo, que nunca dejemos de esperar su regreso, aunque el mundo diga que ya es tarde. Las primeras 24 horas de la tribulación no serán el final, sino el principio del cumplimiento de todas las promesas. Porque aunque la oscuridad parezca reinar, Él volverá. Y cuando lo haga, cada lágrima, cada pérdida, cada batalla habrá valido la pena. Jesús ya nos dijo qué hacer. No correr, no temer, sino mantenernos firmes. Porque el que se aferre a su palabra en ese momento, será contado entre los que verán su gloria. Y ahora lo entiendo. No se trata de saber cuándo vendrá el fin, sino de estar listos cuando empiece.